Nuestra siguiente panelista en esta mañana es Sandra Argotti, quien es ministra de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Ella es magíster en gerencia y liderazgo, experta en... William, si te asustaba. Perdón, alguien está con el audio si nos ayuda. Indicaba que Sandra Argotti es experta en planificación territorial y desarrollo rural, es especialista en proyectos de construcción, repotenciación de obras educativas, ha hecho estudios técnicos de factibilidad, legalización de predios, negociación de conflictos nacionales e internacionales, ha trabajado en cooperación internacional, sobre todo en el fortalecimiento de procesos institucionales de reorganización y también ha tenido incidencia en algunos gobiernos autónomos descentralizados. La ministra nos presentará la conferencia titulada La planificación y el ordenamiento territorial como ejes fundamentales frente a los efectos de la pandemia. Bienvenida, ministra. Adelante, por favor. Gracias, Lorena, muy gentil. Darles un cordial saludo a este 12º Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. Agradezco mucho a la Universidad de Cuenca por esta invitación. Siempre esto se ha generado en este territorio, lo cual celebro muchísimo porque ustedes están muy cerca de la planificación territorial, le dan mucha importancia también y la invitación nacional e internacional ha sido específica, muy clara. Y dentro de los parámetros, decirle al doctor Andreas, quien estuvo presidiéndome, ha sido espectacular saber cómo nos hemos ido conectando en la parte laboral, en lo que vamos generando ya a nivel mundial del ordenamiento, sobre todo en esta crisis que nosotros ahora estamos pasando ya en pandemia. Le escuché también a nuestro rector de la universidad hablar sobre los cambios que se han dado a Fernando Pauta, sobre lo que ya dentro de lo que es el país, dentro de lo que es el Ecuador, hemos tenido que ir generando en esto, en un cambio radical en muchos espacios. El ordenamiento territorial, los planes que se van a manejar y seguirán en adelante, tomó ya otro rumbo, así como la planificación nacional. Entonces, quisiera compartir con ustedes ya la presentación para irles explicando cómo estamos ya trabajando en nuestro país. Es un reto nacional y también internacional, porque además esto es un tema mundial. Así que en este momento voy a ir compartiendo para ir estructurando. Espero que ya lo puedan ver en sus pantallas. Quisiera, sí. Lorena, si es que está ahí. Sí. Muchas gracias. Lo estamos viendo. Muy gentil. En cuanto a lo que es primero el Plan Nacional de Desarrollo, su Estrategia Territorial Nacional, sí es verdad, nosotros tuvimos anteriormente la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que tuvo sus inicios y tiene temas muy importantes que nos dejó dentro de una base estructural ya en el territorio. Uno nunca debe desmerecer lo que las instituciones vamos trayendo. Ahora, como Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, también estamos orientados al mismo desarrollo y ordenamiento, sí con bases mucho más estructuradas hacia lo que viene actualmente trabajando el país y el desarrollo, sobre todo, como les decía, en temas de pandemia. Y esto se va manejando así directamente ya con estos espacios. Entonces, la ponencia de hoy será la planificación y el ordenamiento territorial como ejes fundamentales frente a los efectos de la pandemia. Voy a dejarles un poco al lado. Gracias. En cuanto a lo que nosotros tenemos ya como un antecedente, ¿qué objetivo tiene un Plan Nacional de Desarrollo? Que es llevar al país a su máximo potencial, en un sentido muy amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el desarrollo humano, la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene en ese momento y a futuro. Escuché también en cuanto nos hablaba la universidad y el doctor Andreas, cómo nosotros vamos a alcanzar los objetivos y metas mediante procesos de planificación y ordenamiento territorial nacional y local. Algo que yo rescato mucho es que es verdad, nosotros tenemos la mayor parte de contagios en las zonas urbanas.
Nosotros ahora que recorremos mucho el país en las zonas rurales, en muchos de los espacios territoriales, no encontramos contagios. Donde tenemos la mayor fuerza es precisamente por el ordenamiento que necesitamos en la parte urbana. Ya en un proceso de planificación y ordenamiento territorial nacional y local, nosotros empezamos ya en el año 2017, donde a partir ya del nuevo gobierno, esto se ha venido generando ya con un Plan Nacional de Desarrollo de los años 2017 al 2021. El Estado, al ser garante de derechos al servicio del bien común, un Estado cercano a la gente, con servicios de calidad, calidez, eficiente y transparente, desde esta perspectiva, el centro del desarrollo siempre es el ser humano y no el mercado ni el capital, porque cuando el ser humano va desarrollando, el mercado y el capital se van anexando a esto. Frente al individualismo se plantea la solidaridad. Esto es lo que en este rumbo se presentó el cuarto Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 para todo el país y para toda una vida. Ya en el 2018 Planifica Ecuador lidera este proceso participativo en talleres nacionales donde se recopilan aportes de los gobiernos autónomos. La parte de los gobiernos autónomos descentralizados en todo su espacio, que son provincial, cantonal, parroquial y regímenes especiales, como lo es Galápagos. Definimos nosotros hacer un régimen especial. Si bien es cierto, todo el territorio debe ser construido, si bien es cierto, los gobiernos autónomos construyen sus planes, pero también es cierto que somos diversos y desde la diversidad y desde la diferenciación se debe ir construyendo un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, viendo esas diferencias, pero a lo que debemos impactar todos como territorio es a ver y construir el país. Unido este trabajo en equipo, donde no solamente los gobiernos autónomos van a trabajar por su espacio, sino también la empresa privada, las mismas universidades, todos compartimos el territorio. Por lo tanto, es simplemente diversificar esto a nivel territorial en cada uno, pero sabiendo que tenemos una realidad distinta en cada uno. Las necesidades económicas son las mismas, pero no por eso la fuerza territorial siempre viene a ser distinta. Entonces, tenemos que darle el accionar a esa fuerza. Por eso Planifica considera que cada una de las juntas parroquiales, los cantones y provincias siempre van a ir generando lo propio. Y lo propio, cuando ya se anexe en cambio a un plan global, que es el plan nacional, esto le va a dar la fuerza para que el país se reconstruya en este momento. Ya en el 2019, el Consejo Nacional Electoral realiza elecciones seccionales, donde nuestras nuevas autoridades locales son electas. Como ustedes saben, casi ninguno de los alcaldes tuvo una reelección. Son alcaldes nuevos. Entonces, con el objetivo de orientar a los nuevos alcaldes, a los gobiernos autónomos en torno a este proceso de formulación, esta Secretaría empezó a construir las guías y las publicó para cada nivel de gobierno, para que precisamente sea una guía de cómo se va a enmarcar cada uno de sus territorios. Esto es una guía que le va a servir a las autoridades en el gobierno, ¿verdad? En el gobierno autónomo. En el 2020, justamente por la crisis que teníamos, ya que dentro de los planes de desarrollo, nuestros gobiernos autónomos o los alcaldes deben presentar eso dentro del primer año, como lo decíamos hace rato, hasta mayo de este año tenían que presentar. Al nosotros empezar la crisis de pandemia, de marzo acá, no podían los alcaldes ni sus equipos salir a trabajar en el territorio. Por lo tanto, era importante cambiar esa fase de la ley. Lo que hicimos es trabajar con la Asamblea Nacional para que se extienda un plazo mayor por esta pandemia. Y lo que hicimos es emitir nuevos lineamientos donde ingresamos en los instrumentos de trabajo los lineamientos en marco justamente al COVID-19. ¿Y a qué iban estos? Los ejes de agua, salud, educación, producción. Cuando hablábamos con muchos de los alcaldes en este espacio, decíamos, no vamos a poder, por ejemplo, construir las canchas que construíamos antes o los mercados mucho más grandes. Lo que teníamos que empezar es a revisar que el ordenamiento territorial va a cambiar, que tengo que reorganizar mi transporte público, que los servicios básicos van a tomar una prioridad distinta, que tal vez tengo que ya no hacinar tanta gente en una cancha, tengo que mantener el nivel de distanciamiento. Entonces le empiezo a dar una prioridad a lo que debe desarrollar el territorio. Eso cambió la visión de muchos de los alcaldes. Y esto ha sido ya con un asesoramiento técnico permanente en la actualización de los mismos para nosotros poder definirlo, cómo lo vamos a seguir trabajando. Ya en septiembre del año 2021, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial tendrán que estar actualizados con acciones de reactivación, pandemia y pospandemia.
¿Qué quiere decir? Y nosotros hemos trabajado en territorio y no paramos en pandemia, empezamos a revisar con los alcaldes con quienes han estado en este espacio, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a generar lo nuevo, cómo vamos a estructurarnos para trabajar ahora sí en un equipo. Primero, con los recursos económicos tan bajos que tenemos en el país, con las pérdidas tan fuertes que se vieron, es saber ahora cómo nos vamos a reactivar. Esto ha venido ya trabajándose como los planes. Entonces fuimos trabajando ya con el proceso de planificación y ordenamiento. Lo que hemos venido enfocándonos justamente en lo que son enfoques de igualdad, el cambio climático, gestión de riesgos y la visión prospectiva. Justamente es bueno saber que nosotros tenemos que ir incluyendo en los planes de desarrollo considerando este espacio, que son justamente resultados de discusiones con actores públicos de nivel local, nacional, la misma sociedad civil, saber cómo está dirigido a las autoridades precisamente por estos temas, las entidades financieras, públicas, privadas, relacionadas con la gestión de los GAT, organizaciones de sociedad civil y planificadores del país. Estas guías ya fueron construidas no solamente desde Planifica, sino con todo el equipo del Estado. Esto nos ayudó mucho la universidad, los gobiernos autónomos, la ciudadanía y los planificadores que tienen la experiencia dentro de estos territorios. Y esto ha venido ya en la construcción de guías que están disponibles en nuestros links, que lo pueden utilizar tanto los planes de desarrollo provincial, cantonal, parroquial, donde nosotros hemos ido trabajando precisamente en ese lineamiento. Gestión de riesgos, ponerlo en un plan de desarrollo y ordenamiento, sí, porque ya los territorios han seguido creciendo y cambiándose, entonces no tenemos que volver a ordenarnos. Algún momento conversábamos ya en los niveles internos ya con la sociedad misma civil y cómo va creciendo el territorio. Mucha de la gente que ha estado en las ciudades urbanas han querido volver a sus territorios. Ustedes saben que tenemos una migración interna muy alta, entonces decían, sí, pero el territorio tiene que ofrecer garantías de cómo vamos a vivir, de ese ordenamiento, para nosotros volver a los sitios de donde éramos, de donde salimos algún momento, porque en las ciudades lo que encontramos es crisis. Y en Ecuador fue muy importante la parte agrícola. El momento en que estuvimos paralizados, esos 3 meses, son quienes nos alimentaron los agricultores. Y miren, ellos no están en la parte urbana, sino en el tema rural. Así que es el trabajo, cómo lo vamos a manejar ahora de ese ordenamiento territorial, y la construcción con los alcaldes tiene que venir desde esos espacios. Luego ya, en cuanto a los lineamientos de actualización de esos planes, con los ejes que priorizamos, ¿qué vinieron primero esos ejes? Precisamente la crisis que nos vino encima de la pandemia, que nos vino a nivel mundial, es saber cómo, les decía antes, el agua, la salud, la educación, la producción. ¿Cómo voy a organizarme con estos ejes que priorizo? Pero una vez que yo priorizo ejes, tengo que ir viendo las fases que van en este plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Cuando hablo de las primeras fases, son mi diagnóstico estratégico en el territorio del gobierno autónomo. Quiero saber cómo estoy actualmente en la pandemia, cómo está la situación actual de la misma sociedad que vive ahí, desde el ser humano que está en este espacio, que no solamente es su crisis educativa, la crisis económica, sino lo que hablábamos hace un momento y lo que decía Andreas, es justamente la crisis emocional de las personas. Eso también es muy fuerte porque el encierro, la falta de la economía viene trayendo muchas complicaciones desde la parte humana, desde su espíritu, desde su alma, desde lo que ustedes consideren. Pero ya esto tiene que irse trabajando en un diagnóstico estratégico. ¿Y cuál es la estrategia? Que los equipos de los territorios tienen que saber cómo se encuentra cada uno de sus espacios con la diferencia y la fuerza que cada uno tiene, así como las debilidades que nosotros encontramos. Aquí recuerden que en el país nosotros estamos divididos justamente por temas climáticos, no somos parecidos, nos queremos todos, pero no somos parecidos porque la Amazonía es distinta a lo que es una sierra central, a lo que es un tema costa, a quienes están cerca del mar y a quienes están mucho más hacia la selva. Son temas que sí debíamos diferenciar. Luego ya en la fase 2, al armar de una propuesta, precisamente es revisando este espacio. Cuando yo armo una propuesta, empiezo a generar decisiones y acciones que reactiven mi parte local. Si yo reactivo mi localidad, empiezo a reactivar lo seccional, empiezo a reactivar lo nacional. Entonces empieza el trabajo, eso es como un hogar, desde la casa, desde las bases, donde se empiezan a reactivar la localidad. Y luego ya se va abriendo ese campo justamente a lo que es un país.
Ya en cambio, la fase del modelo de gestión, donde voy organizando las alianzas de implementación. ¿Qué entran en las alianzas de implementación? Los que les decía al principio, el trabajar mucho más de cerca con la empresa privada, que es la que le da fuerza a ese territorio, que es a través de la pesca, a través de la industria artesanal, los emprendimientos quienes me van generando la implementación de estas alianzas. Nos hemos encontrado en los territorios del país que muchos de los emprendimientos no tienen abierto un mercado, que la habilidad existe en nosotros, que la agroindustria está, pero lo que nos falta es esa alianza de mercado. ¿A dónde llevo mis productos? ¿Qué hago con ese espacio? Entonces, los modelos de gestión tienen que ser importantes. Si bien es cierto, nuestras alcaldías o nuestros gobiernos autónomos trabajan en su territorio, pero siempre tenemos que pensar que tenemos un vecino al lado, que si yo introduzco un modelo de gestión en mi área, tengo que ver que no afecte al de al lado. Si un río cruza mi comunidad y yo le empiezo a contaminar, sé que voy a contaminar al de al lado, o solo limpio mi espacio, pero no voy a dejar el espacio del otro lado. Por eso son las alianzas estratégicas donde voy implementando. Aquí, en el trabajo en equipo, como les decía al principio, es el mucho más fuerte que debemos generar. ¿Cómo me voy vinculando? Entonces, aquí empieza ya, cuando empezamos desde la planificación, a construir y hacer las estrategias, donde empiezo a hacer la vinculación de estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial con los instrumentos nacionales de la planificación y la Agenda 2030, donde precisamente, ¿qué está ahí en la Agenda 2030? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, pero nosotros tenemos que ver si en este momento, ¿qué necesitamos? ¿A dónde le vamos a dar la fuerza? ¿Si a los 17 o al menos cumplo 4, 5, 6? ¿Qué es lo que necesita el país? Tengo que revisar cómo voy vinculándome a esa planificación y a la Agenda 2030, que es donde yo debo llegar. Por lo tanto, empezamos ahí a construir los instrumentos nacionales que me va generando la planificación y el ordenamiento territorial y con su vinculación. Estos, ¿cómo los alineo? Con varios elementos. Primero, en la Agenda 2030 están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí está el Plan de Acción Mundial a favor de personas, a favor del planeta y la prosperidad, que va a guiar a todos los gobiernos en decisiones de estados con el propósito de garantizar los derechos de la población. Esto, al ser mundial y que a nosotros nos compete, porque somos parte de ese equipo mundial, tengo que empezar a ver qué dimensiones voy a llegar a tener, que sería la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Si no tengo ordenado mi dimensión social y estructurada con la dimensión económica y a esto la dimensión ambiental que entra riesgos y otros más, no lograría aterrizar en un plan nacional de desarrollo que necesito para mi espacio. ¿Qué entra aquí ya dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Es un instrumento, sí, que se sujeta a políticas públicas, programas, proyectos públicos nacionales, pero pueden ser cambiantes. Por ejemplo, nosotros como Planifica, en este momento estamos revisando las políticas públicas. Sabemos que muchas de las metas tenemos que cambiarlas y estructurarlas al efecto pandemia. Puede ser que sea un desastre. Recuerden que los desastres pueden venir en terremotos, en pandemias y otros más. Y esto va cambiando a veces las metas. Siempre tenemos que dejar un horizonte de cambio que podamos tener, porque las crisis nos pueden venir en cualquier momento. A nosotros en el Ecuador no solamente nos vino la crisis del COVID, ya nos vino después de eso, tuvimos una crisis petrolera, luego tuvimos la crisis del Sangay en ceniza que nos acabó cultivos de ciertos sectores. Entonces, ir trabajando en todo este espacio es un cambio de metas y ir atacando a lo que nosotros estamos generando en este momento. Entonces, ya construyendo estos, fue el primero el Plan Nacional, donde entraban los derechos de todos durante toda la vida. ¿Qué significa el derecho durante toda la vida? Que no va a ser siempre el mismo, que yo lo puedo ir cambiando de acuerdo a la circunstancia que vaya pasando. No solamente desde un niño, desde el más pequeño, porque el niño cuando va creciendo y se va haciendo adolescente y adulto, va teniendo necesidades durante todo su espacio de vida. Entonces, tiene que haber un derecho de siempre, que va cambiando con edad, que va cambiando con circunstancia, eso es otro proceso. Luego, tener la economía al servicio de la sociedad, que es precisamente no la sociedad servir a la economía, sino la economía tiene que estar de la mano para que sirva precisamente para el ser humano, que es lo que yo puedo tener como una mejor sociedad. Y luego, cuando tengo una sociedad mucho más ordenada, voy a tener un mejor estado. Esto aterriza ya en una estrategia territorial nacional,
que son justamente los instrumentos de ordenamiento territorial a escala nacional, que es lo que contienen directrices del sistema territorial ecuatoriano. Y eso entra dentro de lo que es un país justamente. ¿Cómo yo me estoy manejando cuando tengo la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental? Lo estoy manejando así, lo estoy estructurando, estoy teniendo una visión grande de mi territorio. No solamente estoy teniendo en un cuadrado, sino en todo lo que es la estructura de mi territorio. Le estoy dando una sustentabilidad ambiental, le estoy dando una generación de riesgo que me estoy justamente la construcción de muchas de las casas, de los asentamientos humanos. ¿Por qué vienen las crisis? Porque no las ordené, porque las ordenanzas municipales se me han complicado, porque no vi mi visión de territorio primero antes de generar construcciones que venían en laderas, que me complicaban con la parte de justamente tala de árboles, tala de bosques, que luego lo que nos han venido trayendo es justamente derrumbes y otras crisis más. Luego el acceso equitativo a la infraestructura y conocimiento. ¿Cómo hago el acceso equitativo? Más allá de la construcción es saber que tengo que conocer cómo debe ser estructurado mi territorio cuando yo hago de acuerdo a mi competencia interna. Pero si me sumo al Ministerio de Transporte, por ejemplo, en el caso de Ecuador, yo me sumo, pero ellos tienen una construcción distinta a la que yo lo hago internamente como un gobierno autónomo. Pero si me uno a ese trabajo de equipo, yo tendré una mejor infraestructura. En este caso serían puentes y otras carreteras internas que van manejando el acceso que debe tener la gente que vive en los asentamientos humanos que están dentro de mi territorio para saber cómo sacar sus productos, cómo manejarse en el territorio, saber que yo tengo que cuidar también esas vías, tengo que saber que la economía de esa población no debe estar siempre en un cambio de llantas, en siempre estructurar los carros de otra manera, en cómo llego a través los productos a los mercados y a otros más. Luego, articular la gestión territorial y gobernanza multinivel, que es importante lo que yo les decía inicialmente. La gestión del territorio y la gobernanza multinivel tiene que darse en todos los ámbitos, en todo el aspecto, no solamente trabajarlo como un municipio cantonal, parroquial o estar separados de ese espacio. Yo debo estar siempre trabajando en equipo. Un gobierno autónomo parroquial debe trabajar de la mano con un cantonal, debe trabajar de la mano justamente estructurándose, porque ese es el que apoya para que ese territorio sea el que vaya generando. Entonces, dentro de todos estos espacios, como ya les he ido explicando, nosotros hemos realizado ya algunas acciones. Primero, con este tema de la evaluación de la pospandemia, nosotros hicimos ya en un periodo de marzo a mayo de este año, con Naciones Unidas, una evaluación ya del país, de cómo fue la evaluación de esas necesidades pospandemia. Y los sectores que nosotros manejamos, a los que le damos fuerza en el país, que son el social, el productivo, la infraestructura y recursos naturales, así como la seguridad, nosotros hemos tenido un total en el país de pérdidas de 6.420 millones. Y en ese tiempo, de marzo a mayo, que fue muy crítico por precisamente el estacionarnos en esa pandemia, donde es un equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. El sector económico y productivo en realidad es el que más fuerte ha sido y absorbe el 63.8% de todas las pérdidas. Por eso es que ustedes ven que el país se ha complicado mucho en la parte económica, mucho en la parte productiva. Y ahora se está manejando desde el gabinete el saber cómo nosotros tenemos que estructurar. Y la pérdida ha sido bastante amplia, muy fuerte, porque estos son los números reales donde ya se ha estructurado. Esta es nuestra pérdida real en el país, que es totalmente muy fuerte, muy alta, y eso tiene que ser una realidad que conozcamos todos, porque así es como estamos en este momento, tratando de ya salir adelante, obviamente, estructurando a partir de eso un post-pandemia. Como todo lo que nos puede pasar en ese momento es un shock, pero luego de eso vamos adelante y seguimos sacando las cosas y tenemos que ver cómo las emergencias vamos a salir, que lo que nosotros como país en emergencia y en las cosas muy fuertes necesitamos más allá de 2.000 millones para salir solamente de un espacio, de un pequeño hueco de emergencia, digámoslo así, porque de ahí las pérdidas, miren, son gigantes, son totalmente fuertes, aparte como se nos vino en el petróleo, pero la parte productiva es una de las más fuertes que ha venido llevando. La impérdida, la parte social son 1.299 millones, la parte productiva, que es la más dura, y es de
95 millones alrededor, recursos naturales son 999 millones y seguridad 27, pero todos los espacios fuertes donde el ser humano es el afectado es donde está dada justamente la pérdida de pandemia como país, como Ecuador. Ya los impactos de pandemia que se vinieron dando, primero son las condiciones de vida, los medios de vida y la pobreza. En el caso de las condiciones de vida, en los contagios confirmados, en los fallecidos, como Andrea también decía, Andreas, es cierto, es en la parte urbana la más fuerte. Si ustedes se ponen a ver, los elementos urbanos son donde más se atacó. Guayaquil, sobre todo, fue una ciudad que sufrió mucho del espacio de los fallecimientos en el inicio, fue la parte que más nos impactó. Luego ya hemos venido generando, los contagios están dados, la población tiene que cuidarse, las atenciones en salud, ninguno de los hospitales del mundo estaba ubicada para un desastre como este. Los estudiantes que se han afectado con las brechas de conectividad han sido también de alrededor de 5.3 millones, donde necesitamos activar para que ellos puedan estudiar. Ahí sí, sobre todo en la parte rural, es saber cómo llego con los sistemas de TICs, cómo llego con ellos con los celulares o cómo ellos van a tener alrededor las antenas que puedan llegar para que tengan una señal. Pero muchas de las familias en nuestra parte rural tienen 4, 5, 6 niños. ¿Cómo hago para llegar a todos en los espacios? Todo esto es un proceso de discusión que tenemos que manejarlo ya al interno del país también y saber cómo vamos a quitar estas brechas. No es tan fácil, no es un tema de la noche a la mañana, pero sí de un programa de discusión entre todos los sectores de cómo vamos a apoyar para que esto salga adelante. Los medios de vida, en cuanto a lo que son las 240,000, por ejemplo, personas desafiliadas en la seguridad social en ese momento, caída de ingresos en reducción de ingreso laboral de 467 a 342 dólares. El sector informal es uno de los más fuertes en el país. Cuando nosotros hablamos como sector informal, que miren, las afectaciones han sido muy altas, es porque nos falta tener la discusión de cómo vamos a volver a hacernos formales, porque la formalidad es la que le da un ingreso a un país. Cuando uno está en un sector informal y cuando uno dice, no, nosotros producimos porque somos informales y eso está bien, no es así. La realidad financiera de un país no es por la informalidad, sino por la formalidad. Y esto tenemos que trabajar para que la formalidad se vuelva en justamente la recaudación de impuestos. En otros países tienen una preparación distinta a lo que es Ecuador porque ellos sí son más formales y los impuestos están siendo recaudados por el Estado. Para nosotros es un tema más complejo. En cuanto a las microempresas, el 97% de ellas fueron afectadas en nuestro país. Ya tomando los niveles de pobreza, en cambio nosotros hemos tenido una pobreza ya de 2.1 millones de nuevos pobres, es decir, de un aumento de pobreza de 4.3 a 6.4 millones de personas. Eso es un 37% total de la población, lo que justamente vino a afectar en la pérdida que tuvimos en ese tiempo, y esto conecta con la informalidad. 800,000 personas pasaron a la pobreza extrema, es decir, se incrementó de 1.5 a 2.3 millones, un total del 13% del total de la población. La clase media se reduce de 8.8 a 6.6 millones de personas, es decir, de ese espacio un 38% del total de la población. Lo que aquí hemos venido trabajando es con todas las instituciones el por qué. Y el por qué siempre viene conectado desde las condiciones de vida, los medios de vida y cae en la pobreza. A esto tenemos que empezar y lo hemos venido trabajando con el gobierno, es a dónde vamos a atacar, qué es lo que vamos a mejorar. Si ya nos dio esta crisis, ¿qué tenemos que mejorar? La formalidad, la informalidad, los ingresos. No es el Estado, no son los estados los que deben ser los primeros empleadores. El primer empleador siempre es el sector privado. Nosotros a veces hacemos las cosas al revés y las vamos pensando así. No, tenemos que empezar a impactar en la empresa privada también y tenemos que empezar a impactar con el apoyo de las universidades donde se están formando nuestros futuros profesionales, cómo los estamos ingresando o insertando en la sociedad. Luego tenemos otro de los impactos que hemos tenido, es el impacto humano, donde la seguridad alimentaria estaba de 2.3 millones de personas, que es un 13% de la población, que empiezan a enfrentar la inseguridad alimentaria. Hablando desde las partes, les puedo decir, urbana mucho más. En el campo, como sea, no nos ha faltado comida.
no nos ha faltado alimentación, pero en su momento, y ustedes saben en temas agrícolas, cómo nosotros vamos sembrando y cosechando, no es de la noche a la mañana. Hay que estructurar nuevas investigaciones en alimentos, saber cómo hago la modificación incluso de un alimento para que sea producido mucho más rápido, de una mejor calidad, pero en temas internos se necesita mucha también investigación aparte de agrícola, se necesitan los recursos financieros para que esto llegue. El incremento en tendencia de la desnutrición infantil, con el 23% de niños menores de 5 años, y con desnutrición ya teníamos al 2018, pues precisamente por la fase alimentaria, de cómo nosotros alimentamos a los niños en el país y en los países. La inclusión social, que son más de 100.000 jóvenes de 18 a 29 años que perdieron su empleo, es decir, un 48% del total de pérdidas de empleo, el aumento de riesgo en grupos de atención prioritaria, precisamente por esa pérdida, por el salir de la gente de la parte social, el no tener como familia, mantener a los grupos de atención prioritaria, eso también se complicó. Luego ya en el caso de género, en las mujeres, aquí se registraron 81.000 desafiliaciones en el tema de seguridad social de mujeres. La violencia de género también aumentó muchísimo en el mismo periodo. La presencia constante y cercana de agresores limitan la intención de denunciar y pedir auxilio. Esto ha sido una crisis muy fuerte. Se lo ha manejado aquí en el país con el ECU 911, con derechos humanos, donde realmente ha sido muy complicada la violencia de género, aumentada por la crisis económica y aumentada también precisamente por esa falta de educación, conocimiento y en otros espacios que nosotros hemos ido manejando. Son entre marzo y mayo 47 femicidios, que son los asesinatos de mujeres, frente a lo que nosotros teníamos 37 femicidios entre marzo y mayo del 2019, como ese comparativo. Se subieron en 10, mucho más, y todavía se sigue manteniendo eso porque estamos recién empezando a tratar de salir de este impacto humano que hemos tenido. Ya en cuanto a las necesidades y estrategias que se han venido manejando para el tema de post-desastre, ¿sí? Sandra, perdone que le interrumpe, solo para comunicarle que tiene 5 minutos más. Perfecto, ya termino, gracias. Muy gentil, Lorena. En cuanto a la parte de necesidades y estrategias ya post-desastre, es en los temas sociales, seguridad, económico, productivo y recursos naturales y hábitat, infraestructura. Ya lo que se ha venido manejando en este tiempo es la salud como manejo de emergencia nacional. La protección social se ha ampliado la base de protección para las personas de extrema pobreza o pobreza. La continuidad de los servicios que tenemos al cuidado también. En educación, los planes que aseguren que las instituciones educativas empiecen a tener condiciones de seguridad para en algún momento el retorno educativo. Y lo que es en el plan distancia, hemos generado de dotación de equipos de protección, implementación de protocolos que se han venido en temas de tratamiento de cadáveres y otros más. La cooperación con la comunidad y la región ha sido importantísima, no solamente en tema país, sino internacional. En cuanto ya a los temas económicos, hemos traído los recursos y los países han confiado en el Ecuador y saben que nosotros tenemos un buen espacio de pagar una deuda externa. Y esto nos ha venido fortaleciendo y ya estamos empezando a trabajar en nuevos proyectos que van dedicados justamente al post-desastre. Esto como continuidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento que deben tener los GAT, la liquidez en servicios de energía eléctrica, de agua y saneamiento y el fortalecimiento de las telecomunicaciones, que es ya la parte de conectividad. En cuanto a las reflexiones finales, sí es importante definir que los gobiernos locales cumplen un rol clave en la emergencia. Desde sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial se deben incluir propuestas de reactivación en pandemia y pospandemia. En cuanto a realizar alianzas que ya habíamos hablado, es conjuntas entre el gobierno central y gobiernos locales a fin de garantizar la cobertura de los servicios públicos con calidad y pertinencia territorial. La academia debe estar presente y fomentar líneas de trabajo y cooperación en temas de investigación, desarrollo e innovación como parte de acciones prácticas de vinculación con la colectividad. Y la ciudadanía, fortalecer la corresponsabilidad que debe ser ejercida por la misma, con el propósito de lograr efectividad en las medidas de prevención y respuesta a esta pospandemia. Creo que con eso, Lorena, terminé el proceso y con el tiempo justo. Más bien, muchas gracias por la atención a todos. Muchísimas gracias, ministra, muy precisa con el tiempo, le agradecemos.
nos ha hecho todo un recuento de cuál es la situación actual del país frente a la pandemia, pero también las propuestas que desde el gobierno central se han dado a través de las diferentes carteras de Estado. Muchas gracias.